particularmente lo que se refiere al sacerdocio de Cristo, tan útil, tan necesario, tan maravilloso. Ayúdanos a contemplar esas hermosuras que vemos en tu palabra de lo que Él es y a que podamos ser prácticos, oh Señor, en nuestra vida cristiana al aprender más acerca de ti. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, estamos con el catecismo de Benjamín Bedón y a modo de preguntas y respuestas. La última vez estuvo hablando acerca de cómo Cristo, mejor dicho, los oficios de Cristo, de rey, profeta, y ahora vamos a ver puntualmente lo que es de Cristo como sacerdote. Y bueno, esto realmente es uno de los oficios que realmente cuando lo vemos a la luz de la palabra, lo examinamos, lo escudriñamos, lo entendemos, resulta de mucho provecho y de mucha bendición para nosotros. Ahora, la mayoría del tiempo uno dice, sí, Cristo es rey, Cristo es profeta, Cristo es sacerdote, pero cuando hilamos detenidamente cada uno de estos aspectos realmente e interiorizamos estas enseñanzas, realmente son útiles, son necesarias y nos permiten adorarle de una mejor manera a Él como sacerdote, como rey, como profeta. Ahora, dice la pregunta 28. Dice así, ¿cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? ¿Cómo ejerce Cristo el oficio de sacerdote? Bueno, la respuesta dice así, leemos todos juntos. Cristo ejerce el oficio de sacerdote al haberse ofrecido a sí mismo como sacrificio una sola vez para satisfacer la justicia divina y reconciliarnos con Dios, y al hacer intercesión continua por nosotros. Miren, mis amados, esta respuesta nos está dando demasiada información realmente útil. En primer lugar es que Cristo es el sacerdote. Ok, sí, eso ya lo entendí. Pero aquí mismo la respuesta dice que Él es el sacrificio. Entonces, vemos que Él era el sacrificio y Él era el sacerdote. Los sacerdotes en el antiguo pacto los encontramos a ellos llevando un sacrificio, presentándolo delante de Dios, y en la medida de lo posible, en el esfuerzo que ellos tenían, se presentaban en el lugar santísimo y ofrecían este sacrificio para hacer expiación del pecado del pueblo una vez al año. Ahora, nosotros encontramos a Cristo que entra, y lo vamos a ver en Hebreos más adelante, entra al lugar, él no cruza el lugar santísimo, hablando del lugar terrenal. Dice Hebreos que él traspasó los cielos. Él está sentado a la diestra del Padre. Nosotros leemos en el antiguo pacto que los sacerdotes tenían que cruzar un velo, pasar un velo para estar en ese lugar santísimo. Cristo traspasó los cielos. Eso es lo que nos muestra cuando se rompen las cortinas en el templo. El escritor de la carta del Evangelio de Juan, si no me equivoco, dice que el velo fue rasgado. Ahora, cuando decimos que el velo fue rasgado, no estamos hablando de que, decía un pastor, no estamos hablando de que era una cortina la que se rompió, no era la cortina de tu casa, no, era un velo realmente muy grueso el que fue roto, se rasgó ese velo. Ahora, Cristo, por la obra intercesoria de Cristo. Ahora, Cristo vino y no solamente rasgó ese velo, sino que Él traspasó los cielos, está delante de la presencia de Dios al haber hecho Él ese sacrificio perfecto una única vez y para siempre. Él intercede por nosotros y está sentado a la diestra del Padre. Esto yo sé que lo sabemos, pero realmente significa muchísimo más de lo que nosotros podemos entender e imaginar y comprender ahora de este lado de la eternidad. ¿Por qué? Porque en el antiguo pacto
los sacerdotes debían estar, como les dije hace un momento ahí en ese lugar santísimo, y ellos estaban de pie llevando a cabo el sacrificio, pero nosotros encontramos a nuestro sumo sacerdote delante de la presencia de Dios y sentado, lo que nos da a entender de que su obra de sacerdote ya es completa, ya es perfecta, ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros. Y eso es básicamente la introducción a la pregunta 28. Y decimos ahora en la pregunta 28, dice así: ¿es Cristo sacerdote? Sí, Él es el sacerdote. Él es, sí, dice en Hebreos 7:15, que es a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, nos dice Hebreos 7:15. Ahora, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Tal vez usted nos está acompañando, no tiene tal vez toda esa línea, ese pensamiento de lo que es los personajes del antiguo pacto y ahora el Nuevo Testamento. Pues Melquisedec lo encontramos en el libro de Génesis y es un sujeto bastante particular, bastante peculiar, porque dice la Biblia que Abraham, después de que liberta a Lot, que había sido llevado por el rey Kedorlaomer y había sido cautivo, dice que Abraham agarró a sus siervos y se fue y conquistó y se trajo todo el mundo otra vez de regreso. Y en el camino, cuando viene de regreso, aparece un sacerdote, rey de Salem. Era el famoso Melquisedec. Y dice que Abraham le dio los diezmos de todo a este sacerdote. Ahora, en el antiguo pacto, el sacerdocio venía de la línea de Aarón. Entonces había que ser descendiente de Aarón, pero Cristo no era descendiente de Aarón puntualmente. Él no venía del linaje, lo vemos en Mateo, lo vemos en Lucas, él no desciende del linaje de Aarón, pero él era sacerdote. ¿Cómo podía ser sacerdote si no procedía del linaje de Aarón? Bueno, el escritor de Hebreos dice, es que el sacerdocio de él es semejante al sacerdocio de Melquisedec. Ahora, el sacerdocio de Melquisedec en la Biblia lo encontramos como sin genealogías, ni final de días, ni descendencia tampoco. Ahora, es interesante porque Melquisedec aparece en el libro de Génesis, un libro donde sobreabundan las genealogías, pero Melquisedec no sabemos quiénes eran los padres de Melquisedec. Y él, como decía, él entra en escena y sale de escena y eso fue todo. Eso fue todo. Por eso es que Hebreos, el escritor de Hebreos, toma esto. Ahora, mis hermanos, la Biblia, aquí vemos que la Biblia es inspirada por Dios definitivamente. Como el escritor Moisés en Génesis pone algo ahí inspirado por el Espíritu Santo y aparece muchísimos años después el escritor de Hebreos haciendo alusión de eso y poniéndolo ahí. Y entendiendo que ese sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, era el mismo sacerdocio que ejerce Cristo. Noten cómo todo es escrito vamos a ver, el autor de la Biblia es Dios. Los escritores fueron diferentes, pero el autor de la Biblia es Dios. Y Dios está mostrando que en Génesis Él pone ahí a la escritora que escriba de Melquisedec para que el escritor de Hebreos diga, esto es relacionado, lo que estamos viendo ahora es lo que vimos hace un tiempo atrás. Y por eso es que dice que el Cristo es sacerdote, sí, según el sacerdocio de Melquisedec. Ahora, hay personas que han pensado que Melquisedec era Cristo, que fue Cristo el que vino y apareció y todo, pero para que una persona sea sacerdote, para que alguien en el Antiguo Testamento fuese sacerdote, tenía que ser hombre. Y Melquisedec era un hombre. Y no podemos decir que Cristo se encarnó antes de la aparición que vemos en los evangelios. Cristo se encarnó solamente una vez. Por eso es una figura, una sombra de lo que había de venir. Entonces Cristo es un sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y ahora tenemos que entender que no era simplemente, Cristo no es solamente el sumo sacerdote. De hecho, dice la siguiente pregunta, ¿es Cristo sumo sacerdote? Sí. Vamos a Hebreos capítulo 10, el versículo 21. Yo sé que ahí aparece en pantalla. Dice, teniendo
dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, Cristo es sumo sacerdote. Sí, está bien. Ahora, ¿es Cristo? Nota lo que dice la pregunta siguiente. ¿Es Cristo un gran sumo sacerdote? Y vamos ahora sí a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Ese era el que quería que leyéramos. Hebreos 4, 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ahora, note lo que dice ahí. La pregunta que estamos leyendo ¿es Cristo un gran sumo sacerdote? Sí, sí es un gran sumo sacerdote, pero lo que tenemos que ver y entender es que la palabra sumo significa grande, significa superior. Eso cuando nosotros decimos esto llegó hasta lo sumo, significa que esto ya llegó hasta el colmo, ya fue suficiente, demasiado. Bueno, decimos que Cristo es el sumo sacerdote, pero nosotros leemos que hay sumos sacerdotes en el antiguo pacto. Pero entonces el escritor dice que él es el gran sumo sacerdote. O sea, como diciendo, están los sumos sacerdotes, pero Cristo es el gran sumo sacerdote. O sea, en otras palabras, los sumos sacerdotes se quedan pequeñitos a la par de Cristo. No son tan grandes cuando los pones a la par de Cristo. Cristo es el más grande de los grandes sacerdotes. Cristo es el más elevado, Cristo es el más excelso, Cristo es el más sublime sacerdote que nosotros podremos encontrar. Cristo no solo es superior a los sacerdotes que se encuentran en el libro de Levítico, sino que es más grande que los sumos sacerdotes que lo precedieron en el oficio de sumos sacerdotes, incluyendo a Aarón. Él es superior a todos. Superior a todos. Ahora, ¿es Cristo un gran sumo sacerdote en su persona? Sí, y esto lo vemos en Hebreos capítulo 7, 26, dice que es hecho más sublime que los cielos. Por eso es que nosotros tenemos que ver una cosa con la otra y vemos que Hebreos es un libro que realmente exalta o menciona mucho el oficio sacerdotal, porque lo que quería hacer el escritor de los Hebreos inspirado por el Espíritu Santo era confirmar la fe de aquellos que estaban siendo llamados a ir nuevamente a las tradiciones pasadas, a la ley, y le dice, mire, no, Cristo es superior a Moisés, Cristo es el gran sumo sacerdote, Cristo es excelso sobre todos, por eso Él es más sublime que los cielos, y es un gran sacerdote en el que podemos poner nuestra gran confianza. Dice, porque Él es, Hebreos 9:11, porque Él es sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Sigue diciendo la pregunta del catecismo, ¿es Cristo un gran sacerdote por la gran solemnidad de su ordenación? Él fue ordenado y el Señor fue el que ordenó. Dice, el Señor juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Un sacerdote, un sumo sacerdote moría y había que escoger uno nuevo, y luego moría ese nuevo que habían escogido y había que escoger uno nuevo, pero con Cristo dice, tú eres sacerdote para siempre. No necesitamos más sacerdotes, no necesitamos más sumos sacerdotes. De hecho, cuando vemos que a una persona se le llama sacerdote, eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos dice. Cristo tiene un sumo sacerdocio que es inmutable, o sea, en otras palabras, es intransferible. Cristo es el único y suficiente gran sumo sacerdote. Nadie más puede ser sacerdote. Nadie más debe ser sacerdote. Él es. Él es el único y suficiente que intercede por nosotros. Y con respecto a su continuidad,
Una vez más, usamos el texto, dice, el Señor juró y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Ahora, dice el catecismo, ¿supone el sacerdocio de Cristo la culpabilidad del hombre? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que era necesario un sacerdote porque los hombres eran culpables, todos los hombres eran culpables, sí, todos los hombres eran culpables, dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14, porque uno murió por todos, luego todos murieron. El sacerdocio de Cristo nos muestra de que todos los hombres somos culpables. Y esto sigue reafirmando esta verdad a lo largo de toda la Biblia, de que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. No, dice Eclesiastés, no hay quien, ciertamente no hay hombre que haga el bien en la tierra y nunca peque, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es lo que dice Eclesiastés. Entonces nos habla una vez más, todos los hombres somos pecadores y Cristo era necesario como nuestro sacerdote. Dice, supone el sacerdocio de Cristo la impotencia del hombre. ¿A qué nos referimos con la impotencia del hombre? Es que el hombre no va a poder llegar por sí mismo delante de Dios para interceder por sí mismo delante de Dios. De hecho, eso fue lo que vimos la última vez que estuvimos estudiando acerca del libro de Job. Como Job dice, yo quisiera ir a hablar con Dios directamente, yo necesito ir a hablar con Dios directamente, solamente le pido que no ponga, que quite su terror, que quite su espanto delante de mí. Pero el hombre realmente es incapaz de presentarse delante de Dios por sí mismo. En Ezequiel capítulo 22:30 dice el Señor, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Y sigue diciendo más adelante, a favor de la tierra para que yo no la destruyese, dice, y no lo hallé, no lo hallé. Decía en esta semana que estaba el pastor en Tilarán con el estudio bíblico, leíamos como en Marcos dice que después de que Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en ti tengo complacencia. Bueno, en Cristo es el único en quien Dios tiene complacencia y en Él nosotros somos aceptos, dice la Biblia, somos aceptos en el amado. Podemos estar delante de Dios en el amado, ese gran sacerdote. Es obvio que nosotros, los seres humanos, por nosotros mismos, no podemos estar delante de un Dios 3 veces santo por lo inmenso de su santidad, por lo inmenso de su gloria, por la inmensidad de su gloria, por la inmensidad de su majestad. Dice en Job que en Dios hay una majestad terrible. Por esa grandeza es que el hombre es impotente y necesita a alguien que sí pueda hacer intercesión, y ese es Cristo. Dice la siguiente pregunta, ¿implica el sacerdocio de Cristo la deidad de Cristo? Sí. Sí, dice que tenemos una vez más en Hebreos 4:14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Y esta pregunta está fuertemente ligada con la pregunta que sigue, que dice que acerca de que implica el sacerdocio de Cristo la humanidad de Cristo. Sí. Y usa otro texto en Hebreos capítulo 2, versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Pero a mí me gusta más el versículo anterior, el capítulo 4, versículo 14 de Hebreos. Dice que es Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, Jesús es su nombre humano y Hijo de Dios es la designación divina que él tiene. Es un hombre, pero es también el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Esto realmente nos muestra que Jesús es obviamente un hombre, y esto realmente debe animarnos, debe consolarnos, debe fortalecernos, porque
El hecho de que Jesús sea un hombre significa de que Él nos entiende a nosotros como hombres que somos cada vez que somos atribulados, cada vez que somos afligidos, cada vez que somos tentados, cada vez que estamos luchando. Jesús nos entiende. Jesús nos entiende. Nadie nos entiende mejor que Jesús. Hay gente que dice, es que a mí nadie me entiende. Bueno, no es cierto. Si tú estás en Cristo, Jesús te entiende mejor que nadie. Él comparte todas las debilidades, todas las limitaciones propias de la naturaleza humana, con la excepción de que Él nunca pecó. Él nunca pecó. Mis amados, esto realmente debe fortalecer nuestra fe, nuestra confianza y nuestra búsqueda de ese gran sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Cuando nosotros somos tentados, el Señor Jesús nos entiende. El Señor Jesús entiende estas cosas, pero Él nunca pecó. Él nunca pecó. Dice, implica también el sacerdocio de Cristo, la designación de Cristo por parte del Padre. Sí, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Hizo Cristo como sacerdote satisfacción por los pecados de su pueblo. También así es, él lo hizo en Daniel capítulo 9, 24. El escritor toma una porción de todo el capítulo, todo el versículo, para hablar acerca de que Cristo expió la iniquidad con su sacrificio. Él hizo esto mediante un sacrificio, dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hizo esto mediante el sacrificio de sí mismo. Como lo dije hace un momento, Él era el sacerdote y Él es el sacrificio. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Miren, nosotros entendemos por la escritura de que Él es nuestra única esperanza. Como lo dije hace un tiempo atrás, puede que tú estés teniendo un buen tiempo de lectura de la palabra, estés teniendo muy buenos devocionales, estés orando de manera tan elevada, pero aún así, todas estas cosas no son nada si no están bañadas por la sangre de Cristo. Y al mismo tiempo, puede que tú en tu vida de devocional y de oración estés como fluctuando y estés ahí como que no estás siendo constante, consistente en la obra de Cristo, la que te preserva. Es Cristo el que te preserva, el que te sostiene. A veces yo pregunto, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y hay personas que me dicen al cielo y yo les pregunto, ¿por qué? Porque estoy leyendo la Biblia y porque estoy orando. Y si dejaras de orar y dejaras de leer la otra semana, toda la semana, ¿a dónde irías? Y me dicen, no sé. Bueno, es porque eso significa que no estás realmente poniendo tus ojos en Cristo plena, única y suficientemente. Estás pensando que la salvación tuya depende de lo que tú haces y no de lo que Cristo ya hizo. La salvación nuestra depende de poner los ojos en Cristo y nada más. Y nada más. Y ahora, es verdad que una vez puestos los ojos en Jesús, nuestras obras van a dar testimonio de la fe que nosotros tenemos. Nosotros haremos frutos dignos de arrepentimiento. Pero Hebreos dice, puestos en el capítulo 12, casi para terminar la carta, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mira, Él es el que nos da la fe a nosotros para creer. La gracia es el medio, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios. Por eso pregunta, ¿era necesario ofrecer ese sacrificio? Sí,
el sacrificio de Cristo era realmente necesario. Es necesario, dice en Hebreos 9:23, que las figuras de las cosas celestiales sean purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Ahora, ¿es necesario repetir ese sacrificio? Por supuesto que no. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado, o sea, ya el trabajo fue terminado, ya el trabajo fue hecho, ya no hay nada más que hacer. De hecho, en Isaías, perdón, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Fue voluntaria la ofrenda de Cristo? Sí, dice Cristo, nadie me la quita, hablando de su vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Fue preciosa la ofrenda de Cristo? Sí, porque la redención de su vida es de gran precio. ¿Recuerdan hablando acerca de esa perla de gran precio? Bueno, se usa aquí la expresión esa vida de gran precio. Fue completa y fue satisfactoria la ofrenda de Cristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Hace Cristo intercesión como sacerdote? Sí, dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. De hecho, Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es un abogado defensor competente. Dice que he dado ayuda a un poderoso. Él es nuestro mejor abogado, es un abogado defensor, abogado defensor sabio y hábil, dice, y le haré entender diligente en el temor de Jehová, un abogado defensor justo, en primera de Juan otra vez dice a Jesucristo el justo, es un abogado defensor bondadoso y afectuoso, dice un misericordioso y fiel sumo sacerdote, un defensor constante, vive para siempre para interceder por ellos. Mira, cuando leemos en Marcos, Cristo le dice a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, yo no voy a hacer esto, voy a irme hasta la muerte contigo. Y dice, mira, Satanás los ha pedido para zarandearlos, dice, para zarandearos. Pero yo he rogado, yo he orado, que tu fe no falte. Mis hermanos, este texto de Hebreos 7:25, vive para siempre para interceder por ellos, nos dice que Cristo está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Si tú y yo estamos aquí y si tú y yo llegamos hasta el final de la carrera firmes en Él, es porque su oración, porque Él está continuamente intercediendo por nosotros. No recuerdo muy bien la frase, pero decía Robert Murray McCheyne, el que realizó la lectura completa de la Biblia en un año, que si él escuchara a Cristo orando por él no le temería ni a 1,000,000 de enemigos que se levanten contra él. Imagina por un momento que tú estás pasando una tentación y en la habitación de al lado está Cristo rogando por ti. Que no caigamos y que si caemos que no quedemos postrados, sino que el Señor con su gracia nos levante. Que el Señor nos auxilie, que nos anime, que esa obra de gracia permanezca hasta el fin. Cristo está intercediendo por nosotros. Ahora, no tenemos que pensar, decía alguien, que la intercesión de Cristo no muestra la frialdad del Padre. Es que Cristo tiene que estar intercediendo continuamente con el Padre porque el Padre parece que está con un hacha dispuesto a cortarnos la cabeza apenas caigamos en pecado.
No es eso lo que realmente está mostrando la intercesión de Cristo. No nos habla la intercesión de Cristo, no nos habla de la frialdad del Padre, sino de la calidez del Hijo. A Dios le ha placido poner todo en el Hijo, y el Hijo está haciendo esa labor de intercesión por nosotros. Él está orando por ti y por ti y por mí, hoy, mañana y siempre, hasta que nosotros lleguemos a ese puerto seguro, a ese puerto seguro. Es un abogado defensor exitoso, porque siempre lo escucha. El juez siempre lo escucha, dice, yo sabía que siempre me oyes. Es nuestro único abogado defensor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo. Pero, esa obra de defensor, de abogado defensor, está limitada solamente a aquellos por quienes Él murió. Dice en Juan 17:9, no ruego por el mundo. Cristo no está rogando por todo el mundo. Él está rogando por los que son de Él. Él está rogando y clamando por los que le pertenecen a Él, para llevarlos hasta el final, para que aquellos que sacó de Egipto puedan entrar hasta la tierra prometida, aún en este proceso en el que pasamos por el desierto. Él está rogando por nosotros. Y otra cosa es que Él no está rogando como por un montón. A veces nosotros cuando oramos hacemos las peticiones como las metemos como en un grupo, como en un saco, y decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados que he cometido durante el día de hoy, y ahí van en un saco, un montón, y no oramos por cada uno en particular. Ahora te pido por la iglesia de Liberia que la fe no falte, que podamos crecer, y es un montón. Pero Cristo no hace eso. Cristo está rogando por cada uno de nosotros. Nota lo que dice en Lucas 22:32, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. El Señor no está rogando cuando intercede por nosotros, Él no está rogando por los creyentes que hay en Liberia, en Costa Rica. No, Él está rogando por ti que estás trabajando en un lado, por ti que andas viajando en otro lado, por ti que estás en otro. Él está por cada uno de nosotros de manera puntual y específica. Él nos ve a todos, pero nos ve a cada uno en particular, como si no existiera ninguna otra persona en todo el mundo. Y Él ora por tus luchas, tus debilidades, para ser sostenidos, para permanecer. Mis hermanos, esto debería animarnos a la oración. Dice que podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Mira, ya no es un trono de juicio, ya no es un trono de ira, ya no es un trono temible, espantoso. Ahora más bien es el trono de la gracia. Dios Todopoderoso, como leíamos en el libro de Esther la semana pasada, hablando del libro de Job, Dios Todopoderoso ha extendido su cetro de gracia, y ahora ese trono es un trono de gracia para que podamos acercarnos nosotros confiadamente por la obra preciosa de Cristo Jesús. Y esto debería animarnos todo el tiempo a orar. Todo el tiempo a orar. Mira, a veces hay situaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir, que muy probablemente tú y yo no sabemos cómo manejarlas. Es que se viene un problema y uno dice, ¿y cómo voy a resolver yo esta situación? ¿Cómo voy a resolver este evento que está aconteciendo a mi vida? No sé qué hacer, porque si hago esto me voy a ver perjudicado, si hago lo otro me voy a ver perjudicado, y estoy pero tengo que tomar una decisión. A veces la decisión 1 es tan difícil y complicada como la decisión 2, y uno dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo que hay que hacer es ir a Dios en oración, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Él sí sabe qué hacer, y tenemos a alguien que intercede por nosotros, alguien que entiende nuestra angustia, alguien que entiende nuestra debilidad, alguien que entiende nuestra calamidad, alguien que entiende nuestras ansiedades, nuestro afán. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Por eso también dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿De qué está hablando esto? Está hablando de todo, pero también está hablando del sacerdocio de Cristo, que Él está ahí
presente, cercano, presto a nosotros para auxiliarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para animarnos, para fortalecernos, para auxiliarnos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, las puertas están abiertas. Es que yo no sé si me va a escuchar. No, no, no. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Acércate al trono de la gracia. Hay una invitación constante, abierta. Yo lo dije, perdón, la semana pasada. O sea, yo creo que ninguno de nosotros en nuestra mente tenemos el concepto o la imagen de que cuando vamos a ir en oración a Dios vamos a ser consumidos con fuego y azufre. No, más bien nosotros vemos, sabemos y nos imaginamos que estamos delante de un Dios que podemos llamar como Padre y Padre nuestro, que Él está en los cielos. Ese Dios que está inmenso en los cielos es también nuestro Padre y es nuestro. Es nuestro. Podemos clamar Abba Padre. Una expresión muy cercana, muy próxima a auxiliarnos. Dice, y proporciona esto alegría en todas las condiciones de la vida, sí. Dice, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Mis hermanos y amigos, esto debería llenarnos de sumo gozo, debería fortalecernos, debería animarnos a ir a Él en oración, a ir a Él en una búsqueda constante. Él es ese sumo sacerdote, traspasó los cielos, está sentado a la diestra del Padre, ruega por nosotros también. Decía un predicador, ¿cuántos de ustedes cuando están en aflicción, en angustia, van a leer el libro de los Hebreos? Dice, yo creo que muy pocos, cuando están en angustia, van al libro de los Hebreos. Posiblemente van al libro de los Salmos. Pero en el libro de los Hebreos se nos dice que Cristo es ese sumo sacerdote, gran sumo sacerdote que está en nuestro favor, que está delante de nosotros. Ese gran sumo sacerdote que es vencedor debería darnos ánimo, confianza, fortaleza. Ya para terminar, cuando yo estaba en el colegio, y a veces se hacían equipos de fútbol ahí en el plantel que le llamaba uno para jugar, para mejenguear. Si uno estaba en el equipo en el que la mayoría de jugadores eran muy buenos, uno sabía que podía jugar contra quien sea y que uno iba a ganar. Si uno estaba en el equipo de los que eran así como uno decía, "Ah, probablemente vamos a perder". Miren, mis hermanos, nosotros estamos del lado del vencedor. Él siempre va a ganar. Esto debería animarnos más bien a siempre dar todo nuestro esfuerzo porque vamos a ganar. Él ya venció. Él es nuestro vencedor. Él es nuestro David que derrota al gigante. Es Él, no nosotros. Pero si aún no estás de ese lado, Él todavía está diciendo, venid a mí, vengan a mí, vengan a mí en arrepentimiento y fe para salvación, para vida eterna. Que el Señor les bendiga. Quedamos con el tiempo del receso. Volvemos a las 10:30 con nuestro tiempo de culto.